Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre las medidas de bienestar. Bueno, hasta ahora ya hemos estado desde primer parcial sacando las demandas marshallianas, evaluando, teniendo nuestra función de utilidad indirecta, sacando compensadas, cambiando precios y sacando las nuevas demandas, etc, etc. Pero lo que no hemos estado revisando es cómo afecta en el bienestar de los consumidores estos cambios en los precios y estas modificaciones que les estamos haciendo. Ahora, no existe un felizómetro, por así llamarlo, para poder medir exactamente la felicidad de cada consumidor, o sea, nos es imposible. Lo que sí tenemos son las utilidades, solo que recuerden que las utilidades, o sea, las unidades de las utilidades son útiles. Y un útil en realidad no es felicidad, o sea, es utilidad que te da. Para lo único que nos sirven las utilidades es para poder jerarquizar en un orden canastas con diferentes utilidades para saber cuál prefiere el consumidor, cuál le da mayor utilidad. Pero cuando conocemos estas preferencias de los consumidores, lo que sí podemos hacer es evaluar en términos monetarios, o sea, en términos de dinero, el impacto que las variaciones de estos precios de los bienes, o sea, que aumenta el precio de X o que disminuye el precio de Y, cualquier combinación de esas, o sea, lo que es el impacto que estas variaciones de los precios tienen sobre el bienestar del consumidor. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Ok, la primera medida de bienestar que vamos a ver es el cambio en el excedente del consumidor. Entonces, para esto vamos a regresarnos poquito a ECO 1. Si se acuerdan, en ECO 1 lo que teníamos eran gráficas con cantidad y precio, ¿no? Y lo que decíamos era, teníamos demandas así, rectas, esta es nuestra demanda. Y si en un principio este era nuestro precio y nos preguntaban cuál es el excedente del consumidor, estamos de acuerdo que estábamos vendiendo en este puntito. ¿Ok? El excedente del consumidor eran todas esas unidades que estabas comprando a un precio menor del que tú estabas dispuesto a pagar. Es decir, terminaba siendo toda esta área de aquí. ¿Ok? O sea, eran las unidades que pagabas a un precio menor del que tú estabas dispuesto a pagar. Si te decían esta cantidad de aquí, tú estabas dispuesto a pagarle este precio, pero la pagaste al precio de acá. ¿Ok? Pero ahora, si nos dicen que el precio cambia y que ahora el precio es el de acá, si ese es el nuevo precio, el nuevo excedente del consumidor va a ser solamente la partecita de acá. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces si nos pedían cuál es el cambio en el excedente del consumidor, pues terminaba siendo esta parte de aquí. El excedente del consumidor que cambió al aumentar el precio. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí, antes nosotros, como nos daban demandas rectas y todo era hermoso en ECO 1, pues lo único que hacíamos era fórmulas de figuras geométricas, o sea, ya sea área de un trapecio, lo dividíamos en un rectángulo y un triángulo, o como fuera, pero eran fórmulas fáciles de sacar. Ahora, ya en ECO 3, esta misma gráfica las usamos, pero es lo mismito que ahora que supongo que sus maestros se las ponen así, que graficas X contra precio de X. Es lo mismo, la cantidad, o sea, X te mide la cantidad y el precio de X, pues su respectivo precio. Lo que pasa es que ahora nuestras demandas no son líneas rectas, o sea, ya son más complejitas. Son curvas. Entonces esta es nuestra demanda marshalliana. Recuerden los parámetros. Ay, quedó muy justo. Entonces va a ser lo mismito. Tenemos este precio inicial, aumenta nuestro precio, ahora este es nuestro
siguiente precio, y el excedente del consumidor va a ser esta área de aquí. Solo que aquí el problema es que ya no es una línea recta, o sea, esto es una curva, ya no podemos sacar con fórmulas de secundaria el área. Pero lo que sí, o sea, si vemos es el área debajo de una curva. Y esto aquí les recuerda por cálculo a integrales. Entonces lo que podemos decir es que el cambio en el excedente del consumidor va a ser igual a el área de precio de X nuevo al precio de X original de nuestra demanda marshalliana respecto al precio de X. Entonces, esa es la manera de sacar el cambio en el excedente del consumidor. Solo que, o sea, sé que son integrales y no nos gustan las integrales, pero no se preocupen que en realidad, o sea, para excedente del consumidor no se van a preocupar. Nunca va a ser necesario sacar una integral en Eco 3, se los puedo asegurar. Ok, entonces esa fue la primera, el cambio en el excedente del consumidor. Ahora, ¿cómo voy para acá? La que sigue es la variación compensatoria. Ok, la variación compensatoria es la cantidad de ingreso que hay que darle o quitarle al consumidor para dejarlo con el mismo bienestar, o sea, con la misma curva de indiferencia que tenía antes del cambio en algún precio, ya sea en precio de X o precio de Y. O sea, en variación compensatoria, y esto es súper importante, estamos enfocados en la utilidad inicial. ¿Ok? O sea, un ejemplo sería, vamos a hacer el ejemplo de que aumenta el precio de X. ¿Ok? Entonces, con la variación compensatoria lo que nos estamos preguntando es, o sea, en este ejemplo, ¿cuánto hay que aumentar el ingreso del consumidor? Voy a dibujarlo. De nuestra personita para compensarle, o sea, como para, sí, pues para compensarle por la pérdida de satisfacción que le produce un aumento, o sea, que le produce el aumento en el precio de X. ¿Ok? O sea, cuando te aumentan el precio de X, es claro que como vas a poder consumir menos de X porque es más caro, va a disminuir tu utilidad. O sea, vas a hacer, por eso decimos que hay una pérdida de satisfacción. Entonces, lo que están diciendo es cuánto te tienen que aumentar el ingreso para que a pesar de que ya te aumentaron el precio de X, puedas regresar a la misma curva de indiferencia de un principio. O sea, vuelvas a tener la utilidad que tenías en un inicio. Entonces, vamos a dibujarlo para ver cómo se ve esto. Creo que así queda más claro. Okay, entonces tenemos nuestra X, Y. Entonces tenemos primero esta restricción presupuestal y lo que nos dicen es que nos aumentan el precio de X. Entonces se va a mover hacia acá. Un cambio así. Aumenta el precio de X, nos alcanzan para menos X. ¿Ok? Ahora, si tenemos esta curva de indiferencia y en un principio aquí es donde se hace nuestra tangencia, o sea, esta es nuestra canasta óptima que nos da una utilidad inicial de UA. Ahora, si nos aumentan el precio de X por lo que dijimos, la restricción presupuestal se movió hacia acá. Ok, entonces si esta misma curva de indiferencia la movemos y hacemos tangencia, se va a hacer tangencia en un puntito por acá.
Recuerden que mis dibujos son feos, ténganme compasión. Pero bueno, vamos a tener una utilidad de UF que efectivamente es menor, lo mismo que les había explicado en un principio. Entonces, otra vez, tenemos una restricción presupuestal en un principio y la tangencia se hace en el punto A y tenemos de utilidad nuestra UA. ¿Ok? Ahora nos aumentan el precio de X, nuestra restricción presupuestal cambia y ahora la tangencia se hace en un punto F y la utilidad se redujo, ahora alcanzamos la utilidad F, la UF. ¿Ok? Ahora lo que aquí te están preguntando es, una vez que ya nos aumentaron el precio de X, ¿cuánto ingreso más nos tendrían que dar para compensar esta pérdida de utilidad? O sea, ¿cuánto ingreso nos tendrían que dar para poder regresar a la utilidad original? Entonces es como que si esta nueva restricción está de aquí, espero que se vea, la movemos, la recorremos hacia acá hasta que haga tangencia con la función de utilidad original. Entonces esto se va a recorrer. Se supone que esta recta punteada es la misma de acá, o sea, es esta, paralela, pero la recorrimos, ¿no? Entonces ahora esta tangencia se va a dar en un puntito por acá. Le vamos a poner punto C. ¿Ok? Entonces aquí esta es nuestra demanda compensada. O sea, vamos a ponerle nombres. El punto A, esta es nuestra, en términos de X, esta es nuestra X marshalliana. Precio de X, precio de Y, ingreso, que es igual a la compensada, precio de X, precio de Y, y si le damos utilidad, utilidad A. Eso es por dualidad, eso ya lo habíamos visto, ¿ok? Ahora, esta F de acá es nuestra marshalliana con el nuevo precio, precio de Y, utilidad, no, perdón, ingreso. O sea, es la nueva canasta que alcanzamos con el precio ya modificado. Y la C es nuestra X compensada con el nuevo precio y alcanzando otra vez el nivel de utilidad A. ¿Ok? Ahora, si esto lo traducimos a una gráfica con X y precio de X, lo que podemos hacer es, a ver, esta de aquí, nuestra XF, le puse F por final, que será la mismita de acá, o sea, literal estoy trasvasándolo. Esta es nuestra XC y esta es nuestra XA de la inicial. Ok, ahora, lo que estamos haciendo aquí es una modificación de precios, ¿no? Entonces, vamos a poner dos precios. ¿Cómo aumentó? Este es nuestro precio original y este es nuestro nuevo precio, el modificado, ya que aumentó. Obviamente tiene que estar arriba porque pues aumentó. Ahora vamos a poner aquí mismo en esta nueva gráfica nuestros puntos de arriba, los mismitos. Entonces vamos a ver el A. El precio, el punto A, sabemos, o sea, en qué dirección de X, pero no sabemos en qué precio. El punto A, ¿con qué precio estaba el original o el modificado? Pues el original, de hecho aquí lo tenemos, es original, que lo podemos ver fácilmente con la pendiente de la restricción presupuestal con la que se está haciendo tangencia, que en este caso es la primerita. Entonces este puntito está aquí, este es nuestro A. Ahora, nuestro C. El C, si nos damos cuenta, es ya con el nuevo precio. Entonces C está acá, es nuestro puntito C. O sea, aquí está nuestra XC y el precio pues es el nuevo, ¿ok? Y nuestra F está con igual el nuevo precio. Entonces nuestro puntito F. Ahora, aquí viene algo importante. Con esto nos podemos dar cuenta que si unimos, o sea, si estamos viendo las marshallianas, estamos diciendo que la marshalliana puede estar en A si es el precio original
y se mueve al punto F si se cambia el precio. Entonces, si unimos estos puntos de aquí, obtenemos nuestra demanda marshalliana, que depende del precio de X, precio de Y el ingreso. O sea, dependiendo de cómo le aumenten el precio de X, esto se va a ir moviendo. Entonces esa es nuestra demanda, que de hecho de aquí es como revelación, no sé cómo decirles, de ECO 1, de la explicación de por qué las funciones de demandas tienen pendiente negativa. Digo, ahorita estamos en puros casos ordinarios, ya después veremos Giffen, que es un caso hiper mega particular, pero de hecho por eso son curvas, o sea, es un caso exageradamente específico el que sean rectas, pero pues en EQ1 lo ponen para facilidad de cálculos, ¿ok? Ahora, si unimos el punto C y A, ¿qué estamos uniendo? Estamos uniendo puntos de las compensadas. Si vemos acá, habíamos dicho que el punto A era la compensada con precio original de X, precio de Y, utilidad A, y el C era la compensada pero con el precio modificado. Entonces esta termina siendo nuestra demanda compensada con parámetros precio de X, precio de Y nuestra utilidad A, ¿ok? Ahora, lo que aquí estamos teniendo son, si nos damos cuenta, son dos áreas. La primera área es esta de aquí. O sea, es la primera área debajo de la curva. Esta área debajo de la curva le vamos a poner 1. ¿Ok? Y la segunda es la de antes más esta área de acá. Vamos a poner área 2. Ok, entonces vamos a pensar. El cambio en el excedente del consumidor, literal por lo que vimos en el pasado, dijimos que era el área bajo la curva de nuestra demanda marshalliana. Entonces, en este caso, va a ser el área debajo de la curva de nuestra marshalliana. Nuestra marshalliana era esta, recuerden, de FA. Entonces va a ser nuestro punto, nuestra área 1. ¿Ok? Ahora, nuestra variación compensatoria, va a ser el área debajo de la curva, pero de nuestra X compensada con utilidad A, o sea, debajo de esta. Entonces va a ser el área 1 más el área 2. ¿Ok? Entonces, si queremos sacar literalmente cuál es esa área, o sea, la 1 más la 2, podríamos decir que la variación compensatoria es igual a la integral de precio de X original a nuevo precio de X de nuestra X compensada con parámetros precio de X, precio de Y, utilidad A respecto al precio de X, ¿ok? Solo que, pues la neta, ¿quién quiere sacar integrales? Pues nadie. Entonces no se preocupen, o sea, es importante que se sepan la integral y supongo que sus maestros ya les dieron las demostraciones y repásenlas. En mi examen, de hecho, nos pidieron una demostración, pero no sé, o sea, no se preocupen por hacer integrales, nunca las van a hacer. Ok, pero si nos damos cuenta y otra vez repasamos el mismo concepto que les he estado diciendo, la variación compensatoria es cuánto ingreso te tienen que dar para compensar la disminución de bienestar que te hizo el que aumentaran el precio de X. Aumentaron el precio de X y te moviste al punto F y ahora quieres aumentar el ingreso y moverte hacia acá para alcanzar el punto C y estar en la misma utilidad de un principio. Entonces, otra manera de sacarlo, que también está súper lógica, es que la variación compensatoria es igual al gasto que teníamos, o sea que hacemos, si el gasto cuando se compensa, que es precio de X apóstrofe, que es el nuevo, precio de Y, utilidad de A, menos
el gasto con precio de X original, precio de Y, utilidad de A. O sea, esta parte de aquí es el gasto, o bueno, es el ingreso cuando se compensa, que es el punto C, y esta parte de acá es el ingreso inicial, que es el punto A. O sea, es la diferencia de lo que gastas en... Bueno, este puede ser punto A o F, es el mismo gasto. Es la diferencia de lo que gastas aquí a lo que gastas acá, o lo que gastabas aquí y lo que ahora gastas acá para estar en la misma curva de indiferencia. Entonces, esta de aquí es la fórmula buena. La integral, no se preocupen. ¿Ok? Un ejemplo, se los voy a hacer más grande por si lo quieren ver todo. Un ejemplo de esto sería como decir cuánto ingreso adicional se le tendría que dar a una familia para compensarla por el aumento del precio de la luz o por compensarla por el aumento del precio del agua, cosas así. ¿Ok? Es compensar literal la insatisfacción que te produjo un aumento en un precio o al revés, o sea, dependiendo si es aumento o disminución de un precio. Pero bueno, esta fue la variación compensatoria. Ahora, la siguiente variación que vamos a ver, bueno, la siguiente más bien medida de bienestar que vamos a ver es la variación equivalente. Ok, la variación equivalente es la cantidad de ingreso que hay que darle o quitarle a un consumidor. O sea, qué tanto de ingreso le tienes que dar o quitar. Qué menso estoy. Para dejarlo con el mismo bienestar, o sea, para dejarlo en la misma curva de indiferencia que tendrá después del cambio en algún precio. O sea, aquí, en el caso de acá, habíamos dicho que era, o sea, queríamos regresar a la utilidad del inicio. Y aquí vamos a querer a la utilidad final. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, vamos a hacer lo mismito. Se aumenta el precio de X. Lo que nos vamos a estar preguntando es, ¿cuánto hay que reducir el ingreso de nuestra personita? Qué horrible. Para reducir su bienestar en la misma proporción o la misma medida, como lo quieran ver, que lo reduce o lo redujo el aumento en el precio de X. Es decir, aumenta el precio de X y vamos a reducir, o sea, se va a reducir nuestra utilidad, por lo mismito que dijimos en el ejemplo pasado. Entonces nos están diciendo, ok, si en lugar de reducir si en lugar de aumentar el precio de X, le redujo el ingreso, ¿cuánto se lo tengo que reducir para que vuelva, o sea, para que también llegue a esa nueva curva de indiferencia, esa nueva utilidad? Es por eso que les digo que en este caso es con utilidad, o sea, esta parte de aquí, les digo que estamos enfocándonos en la utilidad F, en la utilidad final. Entonces vamos a dibujar otra vez. Entonces, lo mismito. Tenemos X, tenemos Y. Tenemos una restricción presupuestal original. Aumenta el precio y se va a modificar. Entonces se movió así, ¿no? Entonces en un principio vamos a hacer como que sí, en un principio aquí se hacía la tangencia, punto A.
¿ok? Entonces teníamos utilidad inicial, utilidad A. Ahora, nos aumentaron, sí, perdón, creo que había dicho antes reducir. Nos aumentaron el precio de X, se movió nuestra restricción presupuestal y entonces ahora la tangencia se da en un punto por acá, punto F. Ok, y ahora tenemos aquí una utilidad final. Ahora, habíamos dicho antes que si nos compensaban para volver a la curva original. Lo voy a borrar poquito, está muy fea. O sea, con los nuevos precios, ahora la tangencia se daría en un punto por acá. Le vamos a poner punto C por compensado. Y ahora lo que nos están pidiendo es, o sea, nos aumentaron el precio y ahora estamos en el punto F. Ok, ahora, si en lugar de que hubiera sido un aumento en el precio de X, hubiera sido más bien una reducción en el ingreso, ¿cuánto nos lo tendrían que haber reducido para haber llegado a UF, a la utilidad final? Entonces, esta de aquí, que era nuestra original, la vamos a recorrer y mover para hacer tangencia con nuestra UF. O sea, la vamos a recorrer y... Ay, a ver si me queda. La vamos a hacer así, así, así. Se supone que son paralelas, ¿no? Y vamos a tener este puntito de acá que le voy a poner E por variación equivalente, ¿ok? Entonces, si en lugar, o sea, lo que estamos, otra vez lo voy a repetir, si en lugar de haber aumentado el precio de X, nos hubieran disminuido el ingreso y hubiéramos llegado a este puntito E, hubiéramos alcanzado el mismo nivel de utilidad final, ¿ok? Entonces vamos a hacer el dibujo de las demandas. Tenemos X, precio de X y lo mismito. Esta es nuestra XF, la llevamos hasta acá y aquí está XF. Ahora esa es la XC. XC, nuestra XE. Y nuestra XA, la original, en donde en un principio se hacía tangencia. Ok, ahora lo mismito. Teníamos en un principio este precio, aumentó y ahora tenemos este nuevo precio. Ok, entonces vamos otra vez a ubicar los puntos. Vamos a poner primero el A. El punto A está ¿en qué precio? En el precio original. Entonces aquí está nuestra A. Ahora nuestra C. Bueno, la E, que es la que sigue. Entonces la E está, si nos damos cuenta, también en los precios originales. O sea, tiene la misma pendiente. O sea, esta de aquí tiene la misma pendiente que la original. Entonces aquí está nuestro punto E. Ahora punto C. Punto C ya está al nuevo precio. Entonces acá está nuestro punto C. Y el F igual está a los nuevos precios. ¿Sí? Entonces lo mismito. Unimos de A a F. Y eso que nos da nuestra X marshalliana. ¿Ok? Unimos de A a C. Y esto que nos da nuestra X compensada con parámetros precio de X, precio de Y utilidad A. Eso es lo importante, utilidad A. Ahora, si nos damos cuenta, si unimos, o sea, C y A, si lo vemos acá, o sea, están compensadas, pero en la misma curva de indiferencia. Entonces, si vemos C y Y, es el mismito, o sea, el mismito efecto, solo que en una curva de indiferencia menor, o sea, una más abajo. Entonces, si unimos de F a E, voy a decir hasta acá,
Está nuestra demanda compensada con parámetros precio de X, precio de Y, pero ahora con utilidad F. Por eso les digo que es súper importante hacer esa diferencia. ¿Ok? Que se supone que esta tiene que ser paralela, o sea, la compensada con utilidad A tiene que ser paralela a utilidad F. O sea, es la misma demanda, solo que le cambiamos un parámetro. Ahora, otra vez nos hicieron 3 áreas. Una es esta de aquí. No, perdón, antes era una área, ahora eran 2, ahora son 3. Esta es la primera. Esta, ahí lo cambié. Esa es la segunda. Y esta es la tercera. Ok, entonces vamos a hacer lo mismito que habíamos hecho antes. El cambio del excedente del consumidor. Bueno, vamos a tener cambio del excedente del consumidor. Variación compensatoria y variación equivalente. Entonces, el cambio en el excedente del consumidor dijimos que era el área debajo de nuestra demanda marshalliana. La demanda marshalliana es que ya se me confunde, pero era la que une de F a, era esta. Entonces, el área debajo de esta curva, que es nuestro 1, nuestra área 1 más el área 2. Ok, ahora nuestra variación compensatoria dijimos que era el área debajo de la curva de nuestra X compensada, pero con utilidad inicial. Entonces es el área debajo de esta línea, perdón, esta curva de indiferencia que une el C con el A. Ok, entonces va a ser el área de 1 más 2 más la 3. Ok, y la variación equivalente va a ser el área debajo de la curva de la compensada, pero ahora con la utilidad F, la utilidad final. Entonces esta simplemente va a ser el área 1. Ok, lo mismito. Si queremos sacar esta área de manera, o sea, en una clase de cálculo, lo que diríamos es que nuestra variación equivalente es igual a la integral de nuevo precio al precio original de nuestra X compensada, precio de X, precio de Y, utilidad final, súper importante esto, respecto al precio de X, ¿ok? Pero otra vez, les digo, nunca vamos a tener que en realidad sacar, ¿cómo se dice?, nuestras integrales. O sea, la manera en la que lo podemos ver es que nuestra variación equivalente va a ser igual al gasto, nuestra función de gasto, los precios originales, de la utilidad final menos el gasto con el nuevo precio, utilidad final. Entonces, este gasto de aquí, ay, qué feo, es el gasto en E. O sea, gasto en el punto E. Y esta parte de acá es el gasto en el punto F o en el punto A. En ambos está gastando lo mismo. ¿Ok? Que es la manera de, o sea, estamos literal diciendo, para llegar al punto F hubiera sido lo mismo que si hubiera llegado al punto E. ¿Ok? Pero con una diferencia de gasto. Ahora, o sea, en esta parte de acá, de las demandas, podemos hacer una desigualdad para saber que el valor absoluto de nuestra variación equivalente va a ser menor que el valor absoluto de nuestro cambio en el excedente del consumidor, y este va a ser menor al valor absoluto de nuestra variación compensatoria. Tip: siempre el excedente del consumidor va a ir en medio y lo que nos va a cambiar la desigualdad es si el orden de variación equivalente y variación compensatoria. Ok, ahora comparando, porque
o sea, la gente siento que lo más difícil de este tema es entender como conceptualmente bien la diferencia entre una variación compensatoria y una variación equivalente. La clave está, y lo repito, es en entender a qué nivel de utilidad nos estamos refiriendo. Si vemos la de variación compensatoria, nuestra fórmula estamos utilizando la función de utilidad original, que es lo que les digo, ¿cuánto me tienen que compensar para tener el bienestar original? Y la equivalente es, en lugar de que me cambien los precios, cuánto me tiene que cambiar el ingreso para tener el mismo efecto y llegar a la misma utilidad final. Por eso aquí nuestra fórmula usa utilidad final. Entonces esto, los voy a hacer un poquito más grande para que lo vean. Esto es los tipos de variaciones, es decir, las medidas de bienestar. Recuerden que son importantes estas, ya que nos ayudan a medir el impacto que tienen ciertas políticas que se aplican de variaciones de precios. O sea, por ejemplo, en esta variación equivalente podría ser un ejemplo como a cuánto ingreso equivale la introducción o la imposición de un impuesto sobre el consumo de un bien. Por eso son muy importantes entender estos tipos de medidas de bienestar.